Muy buenas, vamos a iniciar con un nuevo tema y lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es acerca de GraphQL. Entonces, déjame introducir un poco qué es GraphQL y por qué es muy importante aprenderlo hoy en día. Y pues bueno, para eso hay que entender de que normalmente cuando nosotros empezamos a hacer comunicación entre cliente-servidor o inclusive comunicación entre servidor y servidor, que hoy en día pues eso ya es pues, un poco más común gracias a la implementación de los microservicios, podemos tener distintos tipos de estrategias para poder hacer la comunicación de esos servicios. Bueno, el envío de mensajes entre distintos tipos de servicios. Creo que el más común, ¿no?, que normalmente nosotros implementamos es el RESTful API, que el RESTful API pues, nos da una gran implementación sobre cómo podemos sacar ventaja de los HTTP methods, de los HTTP statuses también, para poder hacer esa conceptualización de qué debería de significar un create a nivel de entidad, pues mediante la implementación o el llamado de una URL, ¿no?, que normalmente lo denominamos como un endpoint, y cómo podemos empezar a enviar mensajes que lo llamamos payload, para poder mandar a ejecutar una función del lado del servidor, y el servidor como respuesta nos va a devolver un mensaje que pues claramente lo va a interpretar pues quien haya hecho la petición, ya sea un cliente del lado de pues, un proyecto de frontend, un proyecto de mobile o nuevamente, como te comenté, comunicación cross servidores. Entonces, RESTful API, creo yo de que tenemos distintos tipos de frameworks, lenguajes de programación también que nos ayudan a poder hacer la implementación de este tipo de tecnología. Estos normalmente se basan en HTTP 1.x, ¿no? Vamos a dejarlo en la X como las distintas versiones que tenemos sobre la categoría del TCP del 1. Y como te comenté, ¿no?, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, pues es típicamente esa manera en cómo nosotros, mediante los HTTP methods, podemos hacer esa comunicación con el servidor, ¿no? El servidor ejecuta una función y esto nos retorna un JSON, ¿no?, o un mensaje como respuesta, ¿no?, al mensaje que también nosotros le podemos mandar al servidor, ¿no? Normalmente, pues el mensaje va a estar denotado por el payload o por algún parámetro que nosotros definamos a nivel de la URL. Ahora, una de las limitantes, ¿no?, podríamos decir que nosotros tenemos cuando empezamos a construir APIs, viene, por ejemplo, vamos a ver, vamos a abrir el Visual Code, vamos a crear un new text file, acá. Por ejemplo, supongamos que por allá nosotros tenemos la respuesta de la información de estudiantes, y digamos que por ahí nosotros tenemos que el estudiante tiene un ID, ¿de acuerdo?, ¿no? Tiene un nombre, tiene un email, ¿no? Vamos a poner cualquier email en esta parte de acá. Domain.com. Vamos a suponer también que tenemos información, digamos, de clases matriculadas, ¿no? Que esto pues puede ser, digamos, un arreglo para este usuario de acá. Y nosotros pues vamos a hacer, ¿no?, vamos a modelar de tal manera que la respuesta de algún endpoint que nosotros estemos construyendo tenga este tipo de estructura como tal. Pero imagínate que ahorita lo que tal vez nosotros ocupamos hacer es que de este endpoint pues no me interesa el email del estudiante, o no me interesa saber la nota que sacó el estudiante como tal, porque quiero tener una respuesta pues un poco más controlada, más pequeña, porque
Tal vez eso me va a servir para poder escribirlo digamos, en cards, ¿no? Donde se vea toda la información de estudiantes, cuántos cursos tiene, qué sé yo, etcétera. No necesitamos el mensaje completo, ¿no? Que normalmente la RESTful API a nosotros nos regresaría. Entonces, para poder solventar ese tipo de problema, tenemos implementaciones como la que nos provee GraphQL. GraphQL al final del día viene siendo nuevamente siempre bajo el HTTP 1.x, donde nosotros vamos a poder especificar de la respuesta que nos va a devolver cuáles son los atributos que yo voy a querer seleccionar, o de la respuesta que me va a devolver qué filtros a mí me gustaría aplicar, o de la respuesta que me va a devolver qué agregaciones yo podría hacer. Entonces, acá lo que hace GraphQL es que sirve como una especie de middleware entre el proyecto del backend y base de datos que nosotros estemos construyendo versus contra las peticiones del cliente que nosotros estemos implementando como tal. Entonces, GraphQL, ¿no? Claramente él internamente pues mapea como todas las conexiones entre los esquemas que vayamos definiendo y nos ayuda a poder optimizar la manera, ¿no? A través de cachés, etcétera, que eso ya lo maneja internamente GraphQL como tal, nos permite pues hacer queries prácticamente a las respuestas que nos dan los endpoints, y antes, ¿no? digamos, de que hacer que alguna transformación pase del lado del cliente o suceda del lado del servidor, lo que vamos a hacer es que la vamos a tratar de manejar del lado del servidor web del backend mediante estas consultas que se van a desarrollar con GraphQL. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una respuesta que se llama Hero. Y acá tenemos la información de ese héroe, ¿no? Que tenemos su nombre, que es Luke Skywalker. Tenemos cuál es su estatura. Podemos definir cuál es su peso, etc. Y pues dependiendo de qué es lo que nosotros necesitemos de esa entidad en el query, ¿no? Que nosotros vamos a hacerle a ese endpoint, así vamos a personalizar la respuesta que nosotros vamos a recibir de la implementación pues, de este nuevo tipo de proyecto que vamos a estar trabajando. Nuevamente, esto trabaja siempre todavía dentro de lo que es HTTP 1.x. Es un HTTP method post que vamos a estar utilizando en una ruta en particular. De acuerdo que esa ruta pues, va a tener englobada o encapsulada todos los esquemas y todos los tipos de queries que nosotros vamos a poder correr encima de nuestro proyecto. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de comunicación de mensajes entre distintos tipos de servicios, llámense cliente-servidor o servidor-servidor, ya mencionamos RESTful API, ¿no? Mencionamos su limitante, tenemos GraphQL también, y el tercero pues viene siendo los proyectos de gRCP, que nuevamente gRCP hay distintos tipos de lenguajes que lo implementan, entre ellos y el más popular tenemos a Go, ¿no? Que fue desarrollado por Google, y aquí pues ya empezamos a trabajar bajo lo que es HTTP 2.0 y pues tenemos un bandwidth pues un poco más grande, porque aquí podemos mediante una única petición empezar a hacer un streaming de comunicación entre servidor-cliente, servidor-servidor, y el streaming puede ser pues ya sea de distintos tipos de vías, ¿no? Pues es un poco más óptimo también en el sentido de el mensaje que nosotros mandamos, porque el mensaje es serializado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de implementaciones de servicios de gRCP, por lo cual es menos interpretable, ¿no? Para un humano. Pero bueno, ¿no? Se gana la ventaja de que pues, es más pequeño, ¿no? Digamos, las cabeceras de información que se van mandando, y el servidor pues sabe cómo deserializar eso, y se hace mediante la implementación de otro tipo de servicio que se llama protobuffer.
Entonces, nuevamente, y bueno, de hecho puedes ver acá que coloqué gRCP y pues, de lo primero que te aparece es gRCP, me parece que vimos versus REST, ¿no? Como puedes ver en esta parte de acá, cuáles son sus diferencias entre el diseño. Nuevamente, como lo he mencionado mucho, pues este tipo de tecnologías o este tipo de proyectos al final del día no son moda, sino encontrar el caso de uso de por qué nosotros estamos haciendo la implementación de un tipo de proyecto en particular. gRCP, bueno, RCP, que pues ya un par de años atrás, no creo que por allá en el 2015, no, se llama Remote Procedure Call. El G viene un poco de Google, ¿no? Aunque realmente en sus distintas versiones de cómo van actualizando este tipo de proyectos, le han ido variando el significado de la G, ¿no? Por lo cual hoy en día todavía sigue siendo como un poco abstracto. Entonces, nuevamente, este tipo de proyectos pues agarró mucha popularidad cuando empezamos a hablar sobre lo que es microservicios, ¿de acuerdo? Entonces, casi que cuando hablamos microservicios, pero ya a una escala pues un poco más grande, con presupuestos más robustos, etcétera, pues hace todo el sentido del mundo empezar a implementar este tipo de proyectos como lo es gRCP. Ok, entonces nuevamente, no, estos son casi que hay más, claro está, no, pero hoy en día los tres tipos de tecnologías más populares, ¿no? En los cuales nosotros podemos hacer implementación de comunicación de mensajes es RESTful API, GraphQL y gRCP. gRCP, nuevamente, de sus lenguajes más populares, ¿no? Es Go. Java también tiene una implementación muy interesante de gRCP. Tenemos Python, tenemos Node, tenemos Ruby, si no mal recuerdo. Creo que PHP todavía no tenía, si no mal recuerdo, pero lo podemos buscar súper rápido. PHP gRCP, no miento, sí tenemos, ¿no? Entonces, nuevamente, al final del día, pues vienen siendo, pues, frameworks, podríamos decir, sobre comunicación de mensajes entre distintos tipos de servidores como tal. Bueno, dicho eso, pues en lo que nos vamos a enfocar nosotros el día de hoy es empezar a implementar GraphQL, que siento yo que pues, está súper bien, ¿no? Hablar de este tipo de proyectos. Cuando venimos pues de aprender RESTful API, el siguiente salto orgánico pues definitivamente puede ser GraphQL. Y nuevamente GraphQL no es mejor que RESTful API no es mejor que GraphQL. Simple y sencillamente hay que aprender a identificar el caso de uso de cuándo conviene más uno que otro. Por experiencia te puedo comentar que GraphQL a mí me ha servido bastante cuando me toca desarrollar dashboards del lado, vamos a decir, dashboards claramente nosotros podemos implementar en distintos tipos de proyectos, ¿no? Ya sean dashboards que consume directamente las unidades de negocio, como dashboards ya más a nivel de producto, ¿no? Entonces, dashboards a nivel de negocio, pues se utiliza más herramientas como un QuickView, un Tableau, un Power BI. Cuando ya hablamos dashboards más a nivel de analistas, pues ya hablamos más de herramientas como un MicroStrategy. Y cuando ya hablamos dashboards ya más a nivel de producto digital, donde sabemos que van a ser miles y cientos de usuarios que tal vez van a estar usando esos dashboards, pues conviene más desarrollarlos con JavaScript, como IDE3.js, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta bastante buena para poder desarrollar distintos tipos de gráficos. Entonces, normalmente como en los dashboards, pues hay ciertos widgets que ocupamos solamente cierta información y en otros widgets ocupamos otra. Entonces, GraphQL se amolda bastante bien en ese tipo de customizaciones que ocupamos en las respuestas de los endpoints cuando los estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, para poder iniciar con GraphQL, vamos a ver la parte de su instalación. La verdad es bastante sencillo. Vamos a buscarlo. Vamos a colocar acá. Install GraphQL
en Node.js. Por cierto, vamos a utilizar Node.js como backend, ¿no? Ahorita para poder hacer la implementación de este tipo de tecnologías, ¿de acuerdo? Ok, entonces como podemos ver, hay que inicializar pues un nuevo proyecto en el que nosotros estemos trabajando y podemos instalarlo mediante esta línea de acá. Y ya pues de ahí en adelante pues hay que empezar a hacer la implementación de lo que es la definición del esquema, de lo que nosotros vamos a estar trabajando, lo que es la definición de los resolvers, que el resolver básicamente es el query que nosotros vamos a correr contra la base de datos y cómo la estructura o el tipo de datos que nosotros definimos en el esquema lo va a poder interpretar, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a abrir nuestro terminal predilecta, en este caso yo voy a usar Word. Y nos vamos a ubicar siempre dentro de la carpeta donde nosotros estemos gestionando nuestros proyectos. Entonces, en este caso, me voy a mover a Desktop, a una Sistemas Expertos. Me voy a mover a la semana 11. Vamos a ver, LS, CD, 2024, Pack 3, semana 11. Y acá voy a crear un nuevo proyecto al cual voy a llamar proyecto, bueno, vamos a ponerle GraphQL SIS, no, para poder seguir siempre con la línea del proyecto de un Student Information System. Vamos a entrar dentro de la carpeta que acabamos de crear y como lo sugiere la documentación, vamos a hacer un npm init para poder inicializar el proyecto de Node, en este caso, en esta parte de acá, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un git init también porque me va a interesar pues versionar, ¿no?, todo el código que vayamos implementando en esta parte de acá. Y bueno, vamos a empezar a hacer todos los installs para poder manejar este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, antes de llegar a Graph, déjame ir pues mencionando otras librerías que vamos a ocupar también para el manejo de este proyecto. Entonces, vamos a iniciar vamos a colocar npm install. Vamos a iniciar con Apollo Server. Apollo Server, en este caso, va a ser como lo dice pues muy declarativamente su nombre, es un servidor que a nosotros nos va a ayudar a poder testear los distintos queries que vamos a correr sobre el proyecto de GraphQL que nosotros vamos a levantar. Apollo Server nuevamente sirve mucho para tema experimental, como también va a servir muchísimo también, va a servir muchísimo también al momento que querramos hacer la implementación del lado del frontend. Nosotros podemos llamar una librería que se llama Apollo.js Client y podemos buscar cuál es la implementación, por ejemplo, de Apollo.js with React. Y aquí pues nos va a ir dando, ¿no?, las instrucciones pues suficientes de cómo nosotros podemos utilizar Apollo. A ver, aquí está súper interesante que tenemos Angular, Vue, Svelte, Solid, Ember, Meteor. No tenemos React como tal, pero bueno, sé que existe la librería, no te preocupes, ya vamos a buscar cuál es la que nos va a funcionar para el proyecto de Next.js que vamos a estar implementándolo, ¿de acuerdo? Entonces, así como tenemos esa librería del lado del cliente, podemos tener un servidor de Apollo también para poder correr los distintos queries que nos van a ayudar a validar la funcionalidad del servicio que empecemos a levantar. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, entonces para eso vamos a instalar Apollo Server. En este caso, yo servidor web que voy a querer mantener arriba lo voy a hacer con Express, por lo cual voy a tener que instalar también Express, ¿de acuerdo? Voy a querer instalar también Apollo Server Express, ¿no?, que es el que me va a hacer toda la integración entre Express.js y Apollo.
Entonces vamos a colocar Apollo server -express. Y aquí después vamos a ver siempre las librerías importantes como la de .env para poder manejar todo lo que son las variables de ambiente. Vamos a instalar, bueno, en este caso, si quiere, bueno, vamos instalando por partes. Vamos a esperar que se empiecen a instalar todas estas librerías. Perfecto, no tuvimos problemas. Vamos a instalar ahora sí GraphQL. Perfecto. Y ahora vamos a instalar ciertas librerías que nos van a ayudar a mantener el servidor y poder llevar una mejor... A ver, para poder mantener arriba el servidor y conectarlo con la base de datos, para eso vamos a instalar, en este caso, la MS SQL, ¿no? Que es el cliente, en este caso, del SQL que nosotros vamos a estar trabajando. Y voy a instalar un servicio que se llama Morgan, que me va a ayudar a poder mantener mejor los logs cuando nosotros estemos ejecutando nuestro servicio. ¿De acuerdo? Ok, una vez ya se ha terminado esta instalación, vamos a instalar una librería muy importante que es la de NodeDaemon. Esta me va a servir más para poder mantener ese hot reload, ¿no? Al momento que estemos en el ambiente local, pues haciendo pruebas y probando nuestro servicio. Perfecto. Y creo yo que estas son todas las librerías que vamos a estar instalando. Vamos a colocar esto por acá y vamos a colocar esto por acá. Entonces vámonos al package.json y efectivamente tenemos Apollo Server Express, .env, Express, que nuevamente es el que nos va a levantar el servidor web. Tenemos el GraphQL, Morgan, el SQL, el MS SQL, ¿no? Que es el que nos va a ayudar a poder mantener la información, en este caso de la conexión con la base de datos, ¿no? que vamos a estar utilizando. Y NodeDaemon, ¿no? O NodeDaemon, como algunos lo conocen, nos va a ayudar a poder mantener ese hot reload cuando estemos levantando nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer un poco más grande esta parte de aquí. Ok, claramente vamos a colocar por acá un new file y voy a agregar mi git ignores en esta parte de acá. Claramente quiero ignorar todo lo que sea la carpeta de node modules. Es un poco más grande. Se ve un poco mejor. Vamos a agregar la carpeta de distribuibles, la del package, el log.json y nuestro archivo .env que todavía no lo hemos construido, pero claramente lo vamos a manejar también, ¿no? Como un archivo bastante importante. Para la parte de las variables de ambiente, las que vamos a estar utilizando van a ser prácticamente las mismas que estuvimos trabajando, por ejemplo, en el proyecto de FastAPI, ¿no? de Python, que es la conexión con el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, password. En este caso, aquí ocupamos manejar un parámetro más que nos va a indicar si la base de datos va a manejar una conexión encriptada. Podemos manejar el puerto por el cual vamos a estar levantando nuestro servicio. Y como vamos a estar utilizando el NodeDaemon, podemos especificar que vamos a estar corriendo ahorita en lo que es el ambiente de development. ¿De acuerdo? Tú en el código pues vas a ver cuáles son pues cada una de esas variables de ambientes que yo voy a estar utilizando.
Sin embargo, pues ya sabes qué valores son los que se deben demostrar y pues por tema de seguridad, por el momento no te los voy a mostrar, pero bueno, voy a ir copiándolos por este lado de acá. ¿De acuerdo? Y me voy por acá. Solo dame un segundo. Ok. Entonces, me llevo a mi proyecto nuevamente aquí. Y bueno, pues con esto ya tendría prácticamente todo mi configurado, todo mi environment. Bueno, el proyecto, ¿no? Para poder empezar a desarrollar. Ok, entonces, bueno, ahora que ya hicimos todas las instalaciones de las librerías, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir los scripts con los cuales pues, vamos a empezar a iniciar nuestro proyecto. En esta parte de acá vamos a agregar el script del start, que en este caso pues, va a ser así de sencillo como colocar el node index.js. Recuerda que esto pues, nos va a servir muchísimo también cuando empaquetemos nuestra solución con Docker y sepamos cómo vamos a arrancar nuestro servicio de manera productiva. Y también vamos a especificar cuál va a ser el comando, en este caso del lado de development, para poder tener ese hot reload, ¿no? De esta parte de acá. Bueno, si quieres, tratemos de levantar el proyecto súper rápido. Vamos a crear acá un index.js. Y acá vamos a empezar a hacer la implementación de todas las librerías importantes que vamos a ocupar. Entonces vamos a colocar el require, en este caso de .env, ¿no? Recuerda que esta es la que nos va a ayudar a poder levantar nuestras variables de ambiente, en esta sección de acá. Luego vamos a declarar lo que va a ser en este caso nuestro servidor web, que lo vamos a manejar con Express. Vamos a levantar también con Apollo Server, ¿no? Para poder tener ese servidor de Apollo que nos va a ayudar a empezar a experimentar y poder empezar a enviar queries del servidor que nosotros empecemos a levantar. Como te había comentado, Morgan nos va a servir muchísimo para poder llevar un poco los logs de cada uno de los requests que nosotros hagamos de de cada uno de los queries que mandemos al post GraphQL, ¿de acuerdo? Y por acá después vamos a hacer la importación de esquemas resolvers, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a levantar en este caso nuestra app, ¿de acuerdo? Que lo vamos a inicializar en este caso con Express. Y a nuestra app le vamos a dar el use y le vamos a poner Morgan, ¿no? Para poder llevar un mejor log, por menos ahorita en lo que es el ambiente de development. Vamos a crear en este caso nuestro server de Apollo Server, no como tal. Vamos a dejarlo vacío. Vamos a ver si esto no nos da error, esta parte de acá. Esperemos que no. Y bueno, una vez que ya tenemos inicializado, ¿no? En esta parte de acá el server de Apollo que vamos a estar trabajando, vamos a crear en este caso la función asíncrona que nos va a ayudar a iniciar nuestro servidor. Entonces vamos a colocar el await del server start. Luego vamos a aplicar el middleware, ¿no? En este caso que es el app, que fue el que ya inicializamos en esta sección de acá. Vamos a especificar un poco bajo qué puerto es el que vamos a estar corriendo. Vamos a ver, vamos a declarar una constante que se llame port, ¿no? En este caso acá, si no existe el puerto en las variables de ambiente, recuerda que las variables de ambiente, gracias a esta línea de acá, pues ya las habremos leído. Entonces, si no existe, pues lo vamos a levantar por lo que es en el puerto 4000, ¿de acuerdo? En esta parte de acá. Y aquí vamos a hacer un app listen, ¿no? ¿Cuál es el puerto que vamos a estar escuchando? ¿No? Aquí hacemos el callback para poder imprimir pues un mensaje una vez que el servidor pues haya sido ejecutado exitosamente. Entonces aquí nos va a decir que el servidor está listo y está corriendo en un puerto en particular.
quieres, pues podemos mejorar un poco este mensaje de acá, ¿no? Vamos a colocarle, vamos a ver si podemos colocar por acá algún emoji. Vamos a poner el de un cohete. A ver, vamos a colocar este de acá. Y vamos a colocar servidor listo en http localhost . Vamos a especificar el nombre del puerto, ¿no? En este caso que estamos escuchando en esta parte de acá. Y, perdón, vamos a colocar otra llave acá y vamos a mandar a llamar a nuestro server y vamos a mandar a llamar el graph path para poder saber cuál es la ruta a la cual nosotros nos tenemos que redireccionar una vez que ya esté pues arriba nuestro servidor de GraphQL, ¿de acuerdo? Recuerda que este server pues lo estamos obteniendo en esta parte de acá. Ok, entonces creo yo que con esto estamos bastante bien. Una vez que ya hayamos inicializado esto, pues acá inicializamos nuestro server y vamos a correr nuestro npm run dev y miremos los errores que nos vayan a dar. Vamos a ver, dice que Apollo Server requires either exist schema module. Vamos a ver. Aquí ahorita vamos a dejar estos pues medio vacíos, ¿no? Ya te voy a explicar un poco más adelante qué significa en este caso este esquema que tengo en esta parte de acá y este resolver, ¿no? Cuando empezamos a meterle un poquito más de lógica a nuestro código, entonces vamos a cerrar esto, vamos a invocarlo de esta manera de acá. Vamos a ver si nos falta algo más. Yo creería que no. Vamos a cerrarlo, vamos a volverlo a levantar. Y dice que... ok, hay que hacer el import, en este caso de graph, en Apollo Server, acá. Vamos a hacer el import de GraphQL. Esta parte de acá. Ok, entonces aquí como puedes ver ya nuestro servidor se levantó correctamente. Entonces ahora sería cuestión de correrlo. No, vamos a levantar el proyecto. Vamos a levantarlo por acá. Vamos a hacer un localhost. Esto recuerda que está en el puerto 4000, perdón. ¿De acuerdo? Y esto, como nos especificaba, ¿no? Hay que entrar dentro del endpoint de GraphQL. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos, GraphQL. Y como puedes ver, aquí ya levantamos el servidor de Apollo. Y aquí vamos a poder empezar a hacer los queries. Aquí los queries está bien interesante porque como puedes observar, esto está corriendo en un sitio que se llama Apollo GraphQL, ¿no? Hay un sandbox por acá y este se conecta acá directamente, en este caso, con el servidor local que nosotros acabamos de configurar en esta sección de aquí. Entonces, yo aquí pues realmente podría hacer un query bastante sencillo, que sería a hello, ¿no? En esta parte de acá, colocar query, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar hello, así tal cual. Aquí el problema que yo voy a tener es que como estoy con Safari, hay por cierto problemas de permiso, entonces lo voy a levantar esto con Google Chrome, esta parte de acá. Entonces déjame abrir una nueva pestaña y vamos a entrar nuevamente al localhost en el 4000, perdón. Entonces vamos a borrar todo esto de acá y vamos a colocar nuestro query y va a ser hello.
Entonces nota acá cómo ya empieza a detectar pues, cuáles son los queries que tengo disponibles en esta parte. Y aquí nos da el hola mundo que habíamos configurado en esta sección de acá. Entonces, nuevamente te voy a explicar un poco más a detalle qué son los esquemas y cuáles son los resolvers. Pero hasta si llegaste a este punto de acá y pues pudiste correr esto y no te dio ningún error, eso significa que ya tenemos configurado bien el servidor, no vamos a decir de Apollo con GraphQL bien instalado y efectivamente pues podemos hacer queries y esto nos está retornando una salida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar este pequeño video hasta acá, ¿no? Que fue la introducción de GraphQL y la configuración del proyecto que vamos a estar trabajando, ¿no? En esta sección. Como puedes ver, acá se está corriendo gracias a Morgan, ¿no? La manera en cómo se está configurando los endpoints como tal.